pasó? Bueno, entonces empecemos. Buenos días a todos. La charla que les traigo a ustedes el día de hoy habla sobre la hidrocolonoscopia y qué dice la evidencia actual al respecto. Los objetivos para esta charla son definir la utilidad de la hidrocolonoscopia y sus variantes, revisar qué hay de nuevo en la literatura sobre sus beneficios. Como pequeña introducción, sabemos que el cáncer colorectal ocupa casi la segunda causa de mortalidad en Estados Unidos, con más de 140.000 casos nuevos al año, con alrededor de 50.000 pacientes que fallecen cada año por esta patología. Se realiza alrededor de 11.5 millones de colonoscopias al año en Estados Unidos y se sabe actualmente que el gol estándar de tamizaje para la detección temprana de cáncer de colon sigue siendo la colonoscopia. Entonces hice la revisión de los últimos 5 años de todas las revisiones sistemáticas o estudios autorizados o ensayos clínicos de gran valor que tengan información relevante y pertinente sobre la hidrocolonoscopia. Como lo ven, aparecen alrededor de 12 resultados en estos últimos 5 años. Dentro de los principales artículos voy a referenciarme con este de León, que es uno de los que más escribe sobre hidrocolonoscopia en Oriente. En Occidente está Joseph Anderson con esta revisión. También hay un estudio de Cochrane que hace la comparación de hidrocolonoscopia contra la colonoscopia convencional. Este también es un metaanálisis publicado en Gastrointestinal Endoscopy de Lorenzo Fuscio y Frassoni, que habla también sobre las ventajas que tiene la hidrocolonoscopia. Esta también es una revisión y metaanálisis de Ravenstein. Y ya para hablar un poco de la hidrocolonoscopia, históricamente los primeros estudios que hablan sobre utilizar agua en vez de aire para tratar de franquear ciertos segmentos difíciles empezaron a hacerse en 1984 con Falchuk, quien utilizaba alrededor de 200 mililitros para colocarlos en la unión recto-sigmoide y en sigmoides para tratar de franquear estos segmentos, o también en algunos ángulos agudos en el colon. En 1999 Baumann hace el primer ensayo clínico en el cual se demostró que el uso de infusión de agua en el colon disminuía el tiempo de intubación fecal. En el 2002 George demostró que existía menos disconfort con el uso de infusión de agua en el colon. Ya en el 2008-2011 León habla específicamente de varias técnicas de hidrocolonoscopia, dividiendo la hidrocolonoscopia en dos técnicas principalmente, que es la hidrocolonoscopia de recambio y la hidrocolonoscopia de inmersión, o water exchange y water immersion en los términos en inglés. Y la diferencia radica principalmente en qué momento principalmente se hace el retiro o la succión del agua. En la water exchange o de hidrocolonoscopia de recambio, como lo dice su nombre, se hace un recambio de agua constantemente conforme va ingresándose dentro del colon. Y en la de inmersión, uno hace la irrigación de agua, pero solo la retira en el momento en que está saliendo del colon. Es muy importante reconocer la anatomía o cómo se distribuye el colon cuando estamos dentro del agua, como cuando estamos haciendo buceo. Las cosas cambian, se magnifican un poco, ¿sí? Y dentro de la técnica de hidrocolonoscopia, lo fundamental es no expandir demasiado el colon, tener apagada la infusión de aire o de CO2, tenerla apagada realmente, porque accidentalmente podríamos infundir aire
y eso podría cambiar los beneficios de esta técnica. Colocamos el agua suficiente para tener una imagen parecida a esta, en que se vean los pliegues ligeramente dilatados y una luz por la cual vamos a ir progresando el equipo. ¿Cómo nos guiamos? Pues vamos a ver ese fondo negro, o podemos ver de dónde sale aire, como ven hay una burbujita ahí, o podemos ver de dónde vienen las heces o de dónde viene algún líquido que tiene una característica de coloración un poco más turbia de donde estamos en este momento. Debemos reconocer también ciertas estructuras, por ejemplo, esa es el orificio apendicular visto bajo hidrocolonoscopia. Hay unos ángulos o sitios que podrían hacernos pensar que ya llegamos al ciego. Este es el ejemplo del ángulo hepático o la parte media del colon transverso, que tiene esa imagen y podría hacernos pensar de que ya hemos llegado. Otra de las cosas que también debemos reconocer son los divertículos, y esta es la imagen de un divertículo, como se podría ver, ¿sí? Por hidrocolonoscopia, y eso nos podría dar la falsa imagen de que esa es la luz. Entonces debemos tener cuidado con esas estructuras, lo mismo que pasa en la colonoscopia convencional. Esta es otra imagen que también podemos ver cómo se ve al fondo el orificio apendicular, y aquí cómo se ve la válvula ileocecal, que suele flotar casi dentro del agua cuando hacemos la hidrocolonoscopia. En sí es un procedimiento que lleva un poco más de tiempo que la colonoscopia convencional, especialmente cuando se está aprendiendo la técnica. Se dice que para llegar a la experticia en la técnica se deben llegar alrededor de 50 procedimientos para poder alcanzar los beneficios de la hidrocolonoscopia. Pero en los que eso vendría a ser en colonoscopistas expertos, pero en aquellos que nunca han hecho colonoscopia, no, que están recién en entrenamiento para aprender a hacer colonoscopia, se ha visto que el tiempo en que ellos alcanzan la experticia y alcanzan el ciego es mucho menor que cuando se enseña con colonoscopia convencional. Alrededor de 11 o a 12 minutos en la hidrocolonoscopia, el tiempo de llegada a ciego en estos médicos que están en entrenamiento, versus 20.1 minutos en los que empiezan a hacer colonoscopia convencional para llegar al ciego. Por lo que entonces hay que sumergir la mucosa del colon, buenos días, para poder hacer esta técnica. Obviamente vamos a necesitar mucha agua, debemos tener una bomba dentro de los equipos para poder realizar este procedimiento. ¿Cómo funciona? Principalmente cómo mejoramos la llegada o el paso a ángulos difíciles. Uno de ellos es el peso del agua, que se lo coloca en la unión rectosigmoidea, va a ir hacia el colon izquierdo, esto teniendo en cuenta que el paciente está en decúbito lateral izquierdo para iniciar la técnica, y eso va a rectificar el colon izquierdo y el sigmoide, ¿sí? Adicionalmente, a veces tenemos contracciones del colon o espasmos que no permiten el progreso del equipo. Infundir agua tibia también va a disminuir el espasmo y va a generar mejor confort en el paciente. La irrigación de agua también va a cortar el colon, diferente con la insuflación, que lo que hace es extender el colon y nos aleja de nuestro propósito, que es llegar al ciego. Y más aún si el paciente está en lateral izquierdo, obviamente el aire tiende a irse hacia la parte más alta, es decir, justamente hacia el ciego, y eso se evita con la irrigación. Va a tener un efecto de mayor limpieza, pues especialmente en la de recambio, como vamos a estar irrigando agua constantemente y haciendo el recambio, pues esto va en cierta forma a lavar el colon y a permitir una mayor visualización de las estructuras. Y podría incluso salvar en pacientes que tienen una preparación subóptima, podría salvar el tiempo en que podemos hacer el procedimiento. Adicionalmente, el agua tiene un efecto de lubricación sobre el colonoscopio, y esto también va a facilitar el avance y disminuir el disconfort,
¿sí? Y lo que les hablaba, como cuando uno bucea, el agua va a tener un efecto de magnificación sobre las estructuras, por lo cual también vamos a tener una mejor visualización, especialmente de los pólipos menores de 10 milímetros. Rápidamente, no olvidar los factores de calidad en colonoscopia. Uno de ellos es la fotodocumentación del ciego, la intubación, que debe ser mayor al 90% en todos los exámenes, y en los exámenes que vienen por tamizaje debería ser mayor al 95%. Y un factor muy determinante en la disminución del cáncer colorectal, que vendría a ser la tasa de detección de adenomas, que en hombres y mujeres debería ser mayor al 25%. Entonces, uno de los factores que más impactan sobre la disminución justamente del cáncer colorectal es esta tasa, y es por eso que se ha puesto digamos que en pelea si hacer más hidrocolonoscopia o colonoscopia convencional por insuflación, y ya vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudios o los ensayos clínicos y los metaanálisis. Y vamos a ver dentro de los pilares de calidad dónde impacta, o hay datos de que sí impacta la hidrocolonoscopia. Preprocedimiento, por ejemplo, en la tasa de preparación, sí impacta la hidrocolonoscopia, ¿sí? En los pacientes en que debe completarse el procedimiento y la tasa de intubación secal, sí impacta. En la de tasa de detección también impacta. En el manejo de la patología también sabemos que la hidrocolonoscopia es una herramienta útil para la resección de pólipos. En la tasa de complicaciones también tiene un impacto, y sobre todo en la experiencia del paciente, se sabe que es mayor la cantidad de pacientes que podrían o desearían realizarse una nueva colonoscopia si se hace por irrigación o water immersion versus aquellos pacientes que se hace por insuflación. Y empecemos entonces ahora sí a analizar cada uno de los metaanálisis. En este de acá de Ravenstein del 2012 se ve inicialmente que no había una diferencia, como lo ven acá, al pasar al 1, este cuadro, entre la tasa de detección de adenomas entre la hidrocolonoscopia y el aire, inicialmente. Pero más adelante, se ve... Ese es el de Ravenstein. Sí, pero ¿y cuál es el desenlace? El desenlace era la tasa. A ver si se devuelve. Era la tasa de detección. Bueno, no importa, sí. Sí, era sobre la tasa de detección. Acá habla sobre la escala de dolor. Ahí sí vemos cómo la hidrocolonoscopia es mucho mejor y los pacientes tienen una menor escala de dolor en los pacientes que se hicieron hidrocolonoscopia versus la insuflación de aire. Incluso se sabe que el water exchange o la hidrocolonoscopia de recambio es la única en la que sí se reportó escala de dolor 0 mientras se realizó el procedimiento, no así la de inmersión o la colonoscopia convencional. Acá también está a favor de la hidrocolonoscopia en los pacientes que necesitaron menos sedación versus los que se hicieron por insuflación. En este otro estudio de León también se revisó que los pacientes, tanto en el momento del procedimiento como inmediatamente posterior al mismo, tuvieron una menor necesidad de sedación, de dosis de sedación. ¿Y esto en qué influye? En que los pacientes
van a tener una recuperación mucho más rápida, la sala se va a desocupar o va a tener una movilidad más rápida de pacientes, y también va a ser menor el costo de la unidad teniendo en cuenta los sedantes. Acá también, como verán, en cuanto a sedación mínima o a demanda, también fue mucho mejor en los pacientes en que se hizo hidrocolonoscopia versus los que se hizo por insuflación, con una significancia bastante elevada. Acá también habla sobre el impacto en la limpieza del colon. Como ven, va a ser mayor con el uso de hidrocolonoscopia de recambio. Casi no hay diferencias o no hay diferencias entre la de inmersión y la de insuflación. Acá también ven cómo hay una diferencia significativa en cuanto a la limpieza del colon. En cuanto al impacto en la tasa de detección de adenomas, también va a ser mayor. En algunos estudios no hay mucha diferencia, pero hay otros en las que sí se encontró diferencia en la tasa de detección, como este de aquí, que tiene más de 1200 pacientes, a pesar de ser un estudio retrospectivo, en la que hubo una mayor tasa de detección de pólipos y de pólipos, sí, en el colon derecho, menores de 10 milímetros, con el uso de la hidrocolonoscopia de recambio. Este es otro metaanálisis que también valora los mismos desenlaces. Aquí, por ejemplo, en la tasa de detección de adenomas, vean cómo el uso de hidrocolonoscopia fue superior a la de insuflación en algunos casos, pero también hay técnicas híbridas en que uno podría solo utilizar hidrocolonoscopia, y hay otras en que hace una hidrocolonoscopia a la entrada, pero a la salida se insufla CO2. Esta técnica híbrida también ha demostrado ventajas en la detección de adenomas. Y como ven acá también, en cuanto a la necesidad de sedación, o incluso en pacientes en que no se sedan, siempre va a ser superior la hidrocolonoscopia versus a la insuflación en cuanto a confort para el paciente. En esta revisión de Cochrane, aquí se ve que no hay diferencia en cuanto a la tasa de intubación de ciego. Como lo ven, no hay diferencias, está en el 1. En esta de acá sí hay una diferencia significativa en la tasa de detección de adenomas, que favorece a la hidrocolonoscopia. Esa fue en colonoscopistas expertos. Esta también en endoscopistas expertos también hay una diferencia que favorece a la detección de adenomas en hidrocolonoscopia. Esta de aquí habla sobre el número de adenomas por paciente, que es una nueva forma de medir la calidad de la colonoscopia. No solamente detectar un adenoma, sino ya viene a contarse el número de adenomas. Va a ser mayor el número de adenomas que se detecten con el uso de la hidrocolonoscopia. En cuanto al tiempo de llegada al ciego, aquí sí tenemos un punto a favor de la insuflación o la colonoscopia convencional. Es mucho más rápido llegar a ciego con la técnica de insuflación en endoscopistas expertos, ¿sí? En cuanto a la tasa de intubación secal, o completar la intubación secal sin analgesia o sin sedación, siempre va a ser a favor de la hidrocolonoscopia, como lo ven aquí. Teniendo en cuenta esto de que la hidrocolonoscopia favorece la tasa de detección de adenomas, podríamos decir que, teniendo las estadísticas de los Estados Unidos, podríamos alcanzar un número mayor de casos detectados por año, que podría alcanzar hasta 68.000 casos adicionales con pólipos y adenomas, ¿sí? Esto podría significar
alrededor un 3% en la reducción de la incidencia de cáncer colorectal y un 5% en la reducción de la mortalidad, si empezamos a utilizar esta técnica de forma sistemática. Obviamente esto podría salvar muchas vidas en los Estados Unidos y es por eso que cada vez son más los adeptos a la hidrocolonoscopia. En fin, las ventajas entonces de la hidrocolonoscopia serían que disminuye la necesidad de mayor sedación, disminuyendo los costos y tiempo de recuperación, mayor confort y finalización de las colonoscopias sin sedación, mejor tasa de detección de adenomas que en algunos estudios podría alcanzar hasta un 16% versus un 14 o un 15% en la hidrocolonoscopia de inmersión y en la colonoscopia Pero convencional. 16% es muy bajito. 16% más. Ah, más. Más. Ah, Aumenta. pues es Podría altísimo. aumentar hasta el 16% en algunos estudios, ¿no? Sí, es altísimo. En la media va en 9%, pero hay unos que llevan hasta el 16% publicado de que podría aumentar la tasa de detección, ¿sí? Y esa ventaja se ve mucho más en el colon derecho. Se sabe que el cáncer de intervalo, que es el cáncer que aparece 3 a 5 años después de una colonoscopia previa, está más asociado, uno a la calidad de la preparación, otra a la tasa de detección de adenomas, que disminuye mucho en el colon derecho, ¿sí? Y disminuye mucho cuando tampoco se intuba el ciego. Entonces, teniendo las ventajas de la hidrocolonoscopia, se sabe que podría alcanzar hasta un 24% más de la tasa de detección de adenomas en el colon derecho versus un 15% en la hidrocolonoscopia de inmersión por ciento y un 14% que se lleva con la colonoscopia convencional. Entonces sí tiene ventajas, digamos que no despreciables, de la hidrocolonoscopia versus la colonoscopia convencional. También otra de las cosas que sobre las cuales aventaja la colonoscopia convencional es que disminuye el número de compresiones o cambios de posición de los pacientes, menor dolor, mayor proporción de pacientes que repetirían el estudio y mejora la limpieza del colon. Esto medido bajo la escala de Boston. Entonces, para llevar a casa, la hidrocolonoscopia es una técnica útil en colonoscopias difíciles, principalmente. La hidrocolonoscopia de recambio, Water Exchange, supera los beneficios de la hidrocolonoscopia de inmersión, ¿sí? Su uso debe ser predeterminado antes del inicio del procedimiento, porque una vez que metimos aire a ese colon, ya se perdieron los beneficios. No olvidar siempre los principales indicadores de calidad, que acá se los repito: la tasa de detección de adenomas, intervalo recomendado de colonoscopia y la fotodocumentación del ciego, es decir, una colonoscopia completa. Frase final: ninguna colonoscopia es igual a otra, cada una representa un reto individual y constante, y está en esa diferencia el placer de dar un estudio de calidad. Muchas gracias. Muy bien. Párela ahí o la bajar. Bueno, me parece que fue una conferencia muy... No olvidar también el tiempo de retiro, como lo ven acá, mayor a 6 minutos idealmente. Disminuir también todos los tipos de complicaciones y proveer al paciente de un seguimiento adecuado. Todo eso está dentro de la calidad.